¿ya? Relaciona correctamente al ojo. Proceso isométrico, proceso isotérmico, proceso isobárico. ¿Quién relaciona con quién? C-A-B. A ver, proceso isométrico está relacionado con Gay-Lussac, ¿correcto? Proceso isotérmico con la ley de Boyle, perfecto. Y proceso isobárico, la ley de Charles. Entonces, la relación correcta debe ser isométrico, C, isotérmico, A, e isobárico B. C, A, B, esa debe ser tu respuesta. Excelente, muy bien. Esa es la relación correcta. Siguiente. Se tiene un gas cuya presión es 8 atmósferas y su volumen es 10 litros. Además, su temperatura es 27 grados Celsius. Si aumentamos la presión en 8 atmósferas y disminuimos el volumen en 2 litros, determina la nueva temperatura. Ya. Entonces, analicemos esto. ¿Ya? Yo tengo un sistema gaseoso inicialmente a la presión de 8 atmósferas, ¿ya? Con una temperatura de 27 grados Celsius, ocupando un volumen de 10 litros. Me dicen que yo aumento la presión en 8 atmósferas, o sea, si al inicio era 8, al final va a ser 16 atmósferas, ¿ya? Y disminuimos el volumen en 2 litros, o sea, si al inicio es 10 litros, al final va a ser 8 litros, porque estoy disminuyendo en 2 litros, ¿correcto? Entonces, como en el sistema no te dicen que ingresa o sale gas del sistema, ¿qué podemos utilizar? Dijimos, si no hay ingreso o salida del gas del sistema, podemos utilizar la ley general de los gases ideales, Pareto. Pareto en 1 es igual a Pareto en 2. Entonces, esa va a ser nuestra base de referencia. Claro, excelente. Hola, Enrique, ¿cómo estás? Entonces, Pareto en 1 igual a Pareto en 2. Como tengo todos los datos, voy a reemplazar. Presión en 1 vale 8 atmósferas. Volumen en 1, 10 litros. Temperatura en 1, 300 Kelvin. Presión en 2, 16 atmósferas. Volumen en 2, 8 litros. Y temperatura en 2, no sé cuál es. Simplemente la dejo ahí. ¿Ya? Entonces, tu temperatura te va a salir 480 Kelvin. Ojo que estamos sobre la premisa que estás con tu papelito, con tu calculadora, con tu lapicero, vaya haciendo los cálculos, ¿no? A 480 le resto 273 y voy a tener la temperatura en Celsius. ¿Cuánto vale la lectura en Celsius? 207 Celsius. Entonces, alternativa de respuesta sería la letra D. ¿Ya? Si por ahí algo no te queda claro, por favor, escríbelo a través del chat. ¿Ya? Este es el momento porque las operaciones matemáticas son operaciones matemáticas. O sea, con que tú entiendas la teoría bien, las aplicaciones es lo más fácil que pueda haber. ¿Ya? Continuemos. Se tiene un gas a la presión de 624 milímetros de mercurio y un volumen de 40 litros. Si la temperatura es 127 grados Celsius, determine la masa del gas sabiendo que se trata del gas metano. Ya. Mira, de primera mano, leyendo el ejercicio, aquí no hay un cambio de estado, ¿cierto? Cuando hay un cambio de estado te hablan de condiciones iniciales y condiciones finales. Aquí me dicen que yo tengo un sistema gaseoso y yo quiero saber la masa del gas que hay ahí. Entonces, si yo quiero saber la masa del gas, entonces lo que voy a utilizar es la ecuación de estado. Excelente. Voy a utilizar la ecuación universal de los gases ideales, pavo ratón, porque te dije que si quiero volumen, número de moles o masa, utilizo la ecuación de estado, pavo ratón. Pero si quiero densidad, entonces utilizo la otra ecuación, la ecuación alternativa. Entonces, acá, datos del ejercicio. Presión, 624 milímetros de mercurio. Volumen, 40 litros. Temperatura, 127 grados Celsius, le sumo 273 para que se convierta en Kelvin, 400 Kelvin. Y como la presión está en milímetros de mercurio, entonces R vale 62.4. Como tengo la masa molar del metano, que es 16, puedo calcular a partir de la ecuación universal de los gases ideales lo que necesito. Presión 624, volumen 40 litros, R 62,4, temperatura 400 y peso molecular 16. Despejando, excelente Juan, te va a salir 16 gramos. Y esa sería tu respuesta. Alternativa, letra B, tu respuesta. ¿Ya? Siguiente. Halla la densidad del oxígeno molecular 20% del volumen del aire a 227 grados Celsius y una presión de 0,082 atmósferas. ¿Ya? Entonces, acá simplemente el término de 20% en volumen el aire es referencial, porque a ti te piden la densidad del oxígeno molecular. De ese gas te piden la densidad del oxígeno molecular. Entonces, se entiende que la densidad del oxígeno molecular a 227 grados Celsius es 0,082 atmósferas. Si me piden densidad, ¿qué utilizo? Ecuación universal de los gases ideales, pero con la variante
de la densidad. Presión por el peso molecular es igual a T por R y por D. ¿Cuánto vale la presión? La presión vale 0,082, acá está. ¿Cuánto vale el peso molecular? Si hablamos del oxígeno, peso molecular 32. La temperatura, 227, le sumo 273, me da 500 Kelvin. R, 0,082. Y la densidad la calculo, ¿ya? Opero matemáticamente y me da que la densidad vale 0,064, acá debe ser gramos por litro, no debe ser gramos por mol, sino gramos por litro. Entonces, la alternativa que marcaría sería la letra E. Esa es tu respuesta, ¿ya? Siguiente pregunta. Dice, la presión de un gas es 1,6 atmósferas, su volumen es 4 litros y su temperatura 27 grados Celsius. Determine el volumen del gas a condiciones normales de presión y temperatura. Determine el volumen del gas a condiciones normales. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Condiciones. Tengo que el gas está a una presión de 1,6 atmósferas, el volumen es 4 litros y la temperatura es 27 grados Celsius. Más 273 me da 300 Kelvin. Yo quiero saber cuál sería el nuevo volumen si vamos a condiciones normales. ¿Qué son condiciones normales? La presión será 1 atmósfera y la temperatura será 0 grados Celsius o 273 Kelvin. Como tengo dos condiciones y no me dicen que ingresó o salió gas del sistema, entonces la masa del gas es constante. Si la masa del gas es constante, ¿qué vas a aplicar? Pavito en 1 igual a pavito en 2. ¿No? Despejas de ahí. ¿Cuánto vale la presión en 1? 1,6. El volumen en 1, 4 litros. La temperatura en 1, 300 Kelvin. ¿No? La presión en 2, una atmósfera. El volumen en 2, no lo sé. Y la temperatura en 2, 273. Reemplazas, ¿no? Y te va a quedar el volumen en 2, 5,824. Excelente, Sebastián. Esa tendría que ser tu respuesta. Entonces, operas y te sale eso. Ahora, esa es una forma. Otra forma de cómo resolver este ejercicio sería la siguiente. Mira, tú tienes presión, volumen y temperatura. Con presión, volumen y temperatura puedes hallar el número de moles con la ecuación de estado, favor ratón, ¿cierto? ¿Cómo sería? Con tu calculadora, por favor, ¿ya? Con tu calculadora. Presión por volumen, o sea, 1,6 por 4, ¿no? Dividido entre R por T. ¿Cuánto valdría R? 0,082. ¿Y la temperatura cuánto vale? 300. O sea, en tu calculadora, para hallar el número de moles, lo que tú vas a hacer es multiplicar 1,6 por 4, dividido entre 0,082, dividido entre 300. ¿Cuánto te sale eso? ¿Cuánto te sale ese valor? 1,6 por 4 entre 300 y entre 0,082. ¿Cuánto te sale? Oye, estás operando, ¿verdad? 0,26. Excelente, Sebastián. Entonces, te sale 0,26 mol. Como una mol ocupa 22,4 litros, entonces 0,26 moles, ¿qué volumen ocupará? Lo que tienes que hacer es multiplicar 0,26 por 22,4. Multiplica lo que te ha salido en tu calculadora por 22,4. ¿Cuánto te da? 0,26 por 22,4. ¿Cuánto te da? Te debe salir 5,824. Verifica que sea así. Excelente, Juan. 5,82. Entonces, tienes dos formas diferentes de cómo llegar a la misma respuesta. Y eso ya depende de ti. Si quieres hacerlo por la ley general de los gases ideales, podrías hacerlo de esta manera. O si no, hallas el número de moles y ese número de moles lo multiplicas por 22,4 y tienes el volumen en condiciones normales. Cualquiera de los dos es válido. ¿Ya? Llegas a la misma respuesta. Siguiente pregunta. En un proceso isotérmico, la presión inicial de un gas es 2 atmósferas y su volumen es 200 mililitros. Si el gas se comprime en 150 mililitros, ¿cuál es su presión final en atmósferas? Ya. Proceso isotérmico. ¿Qué es proceso isotérmico, chicos? Temperatura constante. Y si me dicen que es proceso isotérmico y además no estoy viendo que haya ingresado o haya salido gas del sistema, voy a aplicar, claro, presión en 1 por volumen 1 es igual a presión en 2 por el volumen en 2. Claro, Enrique. General, pavito en 1 igual a pavito en 2. Guardas o eliminas la temperatura y te queda presión en 1 por volumen en 1 es igual a presión en 2 por volumen en 2. Presión en 1, ¿la tengo? Sí, 2 atmósferas. Volumen en 1, 200 mililitros.
La presión en 2 no la tengo, es lo que me están pidiendo. Y el volumen en 2 vale 50 mililitros, porque como se ha comprimido en 150, el volumen final vale 50 mililitros. Aplicas lo que me están comentando, presión en 1 por volumen 1 es igual a presión en 2 por volumen en 2, ¿y qué va a ocurrir? Opera matemáticamente y la presión te sale 8 atmósferas, como nos ha dicho Juan. Excelente, ¿ya? Una forma. La otra forma es la forma mental, ¿ya? Tú eres selección unidemia, ¿ya? O sea, métete en la cabeza, yo soy selección unidemia, entonces los problemas tienen que ser así, disparadísimos, volando, ¿ya? Un proceso isotérmico, la presión inicial de un gas es 2 atmósferas y su volumen 200 mililitros. Chicos, si el proceso es isotérmico, tu teoría, ¿ya? ¿Qué te dice tu teoría? Si el proceso es isotérmico, temperatura constante, ¿qué es lo que va a cambiar? Va a cambiar la presión y el volumen. ¿Cómo varía la presión y el volumen? Lo hemos discutido. La presión y el volumen varían en relación inversa. O sea, si yo duplico la presión, el volumen se reduce a la mitad. Si yo triplico la presión, el volumen se reduce a la tercera parte. Y así sucesivamente. Tienes que jugar. ¿Por qué? Porque varían en relación inversa. Entonces, ¿qué es lo que estoy observando? Mi presión inicial vale 2 atmósferas. Mi volumen inicial vale 200 mililitros y mi volumen final es 50 mililitros. Entonces, mentalmente, si mi volumen final es 50 mililitros, ¿qué viene a ser de 200? Cuarta parte. Si el volumen se ha reducido a la cuarta parte, ¿qué le debe haber pasado a la presión? Se debe haber cuadruplicado. Si al inicio era 2 atmósferas, cuadruplicarla, ¿qué significa? Que mi presión final va a ser ¿cuánto? 8 atmósferas y se acabó. Te da la misma respuesta. O sea, tú decides, lo haces por acá o lo haces mentalmente y vas a llegar a la misma respuesta. Esto es un poco como para poder aligerar nuestra mente y poder trabajar mentalmente estos ejercicios, porque no solamente es ver matemática, ver fórmulas, recordar fórmulas o plantear problemas, no, sino si lo podemos hacer rápido y práctico, hay que hacerlo, ¿ya? Porque te ayuda a ganar tiempo en el examen de admisión, ¿ya? Entonces, para este caso, alternativa, la letra D, tu respuesta. Siguiente. ¿Cuál es la densidad del vapor de la acetona a una presión de 2 atmósferas y 127 grados Celsius? Asume un comportamiento ideal. Ya. Chicos, si a mí me piden densidad, ¿ya? ¿Qué es lo primero que se me viene a la mente? Se me viene a la mente utilizar la ecuación universal de los gases ideales. Presión por el peso molecular es igual a T por R por R. ¿Ya? Entonces, si yo aplico eso, la presión, ¿la tengo? Sí, vale 2 atmósferas. El peso molecular, ¿lo tengo? 12 más 3, 15. Más 15, 30. Más 12 más 16 me da 28, 58. Entonces, peso molecular 58, sí lo tengo. La temperatura, 127 grados Celsius, la debo transformar a Kelvin. Le sumo 273 y me da 400. R, como estoy en atmósferas, R vale 0,082. Se acabó el problema. Porque ya tengo todos los datos, lo que tengo que hacer es simplemente reemplazar. Y cuando reemplazo, ¿ya? Vas a tener que la densidad te va a salir 3,538 gramos por litro. ¿Ya? Esa debería ser tu respuesta. Espero que a todos les haya salido lo mismo. ¿Les salió lo mismo? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Listo. Entonces, densidad 3,54. Excelente, chicos. Muy bien. Alternativa sería la letra E. Siguiente pregunta. Un recipiente de acero tiene 88 gramos de dióxido de carbono. Otro recipiente de igual volumen que el anterior y con la misma presión y temperatura contiene propano. ¿Cuántos átomos de hidrógeno contiene este último recipiente? Listo, chicos. A ver, veamos acá. Tú recuerda que conversamos acerca de la hipótesis de Avogadro, ¿cierto? Y dijimos que en la hipótesis de Avogadro, ¿qué es lo que ocurre? Él parte del hecho de que si tú tienes dos sistemas gaseosos, ¿ya? Dos gases diferentes, en el mismo volumen, a las mismas condiciones de presión y temperatura, debes tener el mismo número de moles. Y te mencioné que se habían dado casos en preguntas de exámenes, bueno, no tanto de examen de admisión, sino por ahí prácticas de algunos centros pre, ¿ya? Como en este caso, porque el alumno te dice, oye, está faltando datos, porque yo solamente tengo la masa del dióxido de carbono y si me hablan de gases, o sea, no tengo nada para poder hallar mi respuesta. No, sí, sí tienes todo para que te dé tu respuesta. Acá debes pensar tú en las condiciones o en la hipótesis de Avogadro. ¿Qué dice la hipótesis de Avogadro? Que si yo tengo dos gases diferentes en las mismas condiciones de presión y temperatura, ocupando el mismo volumen, debes tener el mismo número de moles. Y se acabó. ¿Qué es lo que yo voy a tener?
voy a tener que el número de moléculas del dióxido de carbono es igual al número de moléculas del propano. Profe, ¿pero eso dice acá arriba? Sí, porque mira, dice, en un recipiente de acero se tiene 88 gramos de dióxido de carbono y otro recipiente de igual volumen, o sea, el volumen es el mismo. Y con la misma presión y temperatura, la misma presión, la misma temperatura. ¿Qué se debe cumplir? El número de moles es iguales. Y si el número de moles es iguales, ¿qué va a ocurrir? Que el número de moles del dióxido de carbono quiere decir 88 entre 44 menos 2 moles. ¿Cuánto deben ser las moles del propano? Las moles del propano también deben ser 2 mol. Entonces, si yo quiero saber las moles de propano, va a ser 2 mol de propano. ¿Pero me piden las moles de propano? No. Me piden los átomos de hidrógeno. Una mol de propano tiene 8 mol de hidrógeno, ¿no? Una mol de propano tiene 8 mol de hidrógeno. Por lo tanto, 2 mol de propano va a tener 16 mol de hidrógeno. ¿Y 16 mol de hidrógeno a qué corresponde? 16 mol de hidrógeno corresponde a 16N sub C, ¿correcto? 16 veces el número de Avogadro, porque lo que yo necesito son las moles de hidrógeno y no las moles del propano. Tener bastante cuidado. Siempre darle una última lectura a lo que me están pidiendo en la pregunta. Alternativa, entonces, la letra E. Esa es tu respuesta, ¿ya? Y este tipo de preguntas es comunes, ¿ah? Porque aquí es aplicación directa de la teoría nada más. Continuemos. Un compuesto está formado por boro e hidrógeno y tiene una masa de 2,76 gramos y ocupa un volumen de 0,8. ¿Ya? Me dicen a 3 atmósferas de presión y 27 grados Celsius. ¿Ya? Entonces, me dicen, ¿cuál será la fórmula probable del compuesto? Ya. Entonces, primero lo voy a tratar de plantear en mi mente. Me piden la fórmula probable del compuesto. Y la fórmula probable del compuesto yo la puedo calcular a través del peso molecular. Y si tengo las moles y el peso molecular, o perdón, tengo la masa y el peso molecular, moles. Y si es moles, entonces, pavo ratón, ¿no? O sea, lo más probable es que tenga que utilizar el pavo ratón. Voy a ver si tengo los datos para utilizar el pavo ratón. La presión, ¿la tengo? Sí. ¿Cuánto vale? 3 atmósferas. Acá me dice. ¿El volumen lo tengo? Sí, 0,82 litros. La temperatura, 300 Kelvin, ¿no? Porque es 27 grados Celsius. R vale 0,082. Casi siempre, ya en las preguntas, a ti te van a dar valores que van a estar relacionados con R a modo de recordatorio, ¿ya? Lo ideal sería que lo recuerdes, sobre todo para exámenes tipo San Marcos, Villarreal, Callao, no, ahí no te dan datos. Pero en exámenes uni casi siempre esto es dato, ¿ya? O sea, en teoría no tendrías por qué memorizar, pero sería mejor que lo memorices, ¿ya? Porque si no es dato, tú tienes que saber aplicar, ¿ya? Y la masa vale 2,76 gramos y con eso calculas el peso molecular. ¿Cómo, profe? Bueno, presión por volumen es igual a R por T por N, pero N es la masa sobre el peso molecular. Si yo voy a despejar, presión 3 atmósferas, volumen 0,82 litros, R 0,082, temperatura 300 Kelvin, el peso molecular no lo conozco y calculo. ¿Cuánto me da? 27,6. 27,6 ¿con cuál coincide? 27,6 va a coincidir con qué alternativa? Con la letra C, ¿verdad? Porque si él pesa 10,8, el boro pesa 10,8, 10,8 por 2 me da 11,6. Y 11,6 más 6 me da 27,6, que es lo que tengo acá. Alternativa de respuesta, la letra C. ¿Ya? Siguiente pregunta. Te dicen, indique verdadero o falso en relación a un gas ideal. Primero, las moléculas son masas puntuales. Hemos discutido la teoría cinético-molecular, ¿cierto? ¿Sí? En la teoría cinético-molecular hemos discutido, las moléculas son masas puntuales, ¿verdadero o falso? Las moléculas son masas puntuales, claro, verdadero, ¿sí? Son masas puntuales cuya masa y cuyo volumen es despreciable con respecto al espacio que ocupan, ¿no? Entonces lo primero sería verdadero, true. Dice, los choques intermoleculares son elásticos. ¿Esa es condición de la teoría cinético-molecular, sí o no? ¿Los choques son elásticos? ¿Qué tú dices? Verdadero, claro. Los choques tienen que ser elásticos, lo que significa que la energía antes y después del choque se mantiene constante. Entonces, estos choques, ya sean entre las moléculas o contra las paredes del recipiente, son choques elásticos. Esto sería verdadero, true.
La energía cinética media de las moléculas solo depende de la temperatura. ¿Verdadero o falso? ¿Qué tú dices? La energía cinética de las moléculas depende de la temperatura solamente. ¿Verdadero o falso? Lo vimos, ¿verdad? La energía cinética promedio de las moléculas es 3 medios de R por T, donde T es la temperatura absoluta. Entonces, esto sería verdadero. ¿Ya? Por último, me dicen, los gases reales se aproximan a un comportamiento ideal a baja temperatura y alta presión. ¿Qué tú dices? Eso lo hemos discutido. Sebastián dice falso, Justin dice falso. Al revés, claro, ¿sí? Los gases reales se aproximan a un comportamiento ideal a alta temperatura y a baja presión. Porque acuérdate, yo te dije, ponte un ejemplo que sea fácil de recordar para ti. Por ejemplo, la licuación de los gases. ¿Por qué ocurre la licuación de los gases? Porque yo incremento la presión, aumento la presión, disminuyo la temperatura y provoco que las partículas gaseosas interaccionen más entre ellas. Cuando interaccionan más entre ellas, pueden interactuar mediante sus fuerzas intermoleculares, por ejemplo, las fuerzas de London, en el caso del propano. Las fuerzas de London ayudan a que la fase gaseosa se convierta en fase líquida. Entonces, si yo quiero evitar el comportamiento real, lo que debo hacer es incrementar la temperatura y disminuir la presión. Por lo tanto, esa alternativa es, ¿cómo es ella? Falsa, ¿cierto? Entonces marcarías verdadero, verdadero, verdadero y falsa. Alternativa, entonces, la letra C. Esa es tu respuesta. ¿Ya? Siguiente pregunta. Un gas ideal es aquel que cumple con las condiciones de la teoría cinético-molecular. ¿Qué tú dices? Un gas ideal es aquel que cumple con las condiciones de la teoría cinético-molecular. ¿Verdadero o falso? Claro, el gas ideal es el que está desarrollado o es el que se basa en la teoría cinético-molecular, es gobernado por esa teoría. Entonces, lo primero es verdadero. La presión de un gas es consecuencia de los choques intermoleculares en el gas. ¿Qué tú dices? ¿Verdadero o falso? Enrique dice falso. Y ese es clásico, ¿eh? Ese es clásico de pregunta. Excelente, Enrique. Claro, es clásica esa pregunta, porque el alumno, como escucha, oye, la presión de un gas está dada por la choque de las moléculas. Sí, pero choque de las moléculas no entre las moléculas, sino de las moléculas contra la pared del recipiente. Choque contra la pared del recipiente, ahí se genera el efecto de la presión, porque acuérdate que la presión es fuerza por unidad de área. Entonces, ¿la presión de un gas es consecuencia de los choques intermoleculares? No, intermoleculares no. Hecho, es presión, es choque de las moléculas contra la pared del recipiente. Ella es falsa. Dice, los gases reales se asemejan a los ideales cuando se encuentran a presiones relativamente bajas y temperaturas relativamente altas. ¿Qué tú dices? Claro, verdadero. Lo hemos discutido hace un momento. Sería verdadero, falso, verdadero. Lo correcto sería 1 y 3. Alternativa D, tu respuesta. ¿Ya? Siguiente pregunta. ¿Qué dice? En un tubo en U, uno de sus ramales se haya sellado, se ha introducido mercurio quedando atrapado en el aire, tal como se muestra en la figura. Determine la presión, ¿sí? Determine la presión del aire atrapado en la atmósfera si se ha determinado que la presión atmosférica, la barométrica, es de 740 milímetros de mercurio. Bueno, esto lo vimos hace un momento, ¿cierto? ¿Te acuerdas que esto lo podemos considerar el manómetro, ¿no? Y tenemos acá este ramal que está cerrado, ¿no? Entonces, si yo quisiera medir la presión de este gas, ¿qué es lo que se ha hecho? Lo que se ha hecho es introducir mercurio acá. Si no existiera este gas, o si este ramal estuviera abierto, el nivel del mercurio sería el mismo en ambos casos, ¿no? Si esto estuviera abierto. Pero como no está abierto, entonces, ¿qué va a ocurrir? Cuando entre el mercurio, presiona al gas que está aquí en el interior, ¿no? Y esa diferencia de presión, ¿no? O esa presión la vas a observar con esto, con la altura que se va a generar acá. ¿Cómo? La presión en este punto y la presión en este punto, ¿cómo son, chicos? ¿Cómo es la presión en este punto y la presión en este punto? Iguales. Ley de los vasos comunicantes. Entonces, en este punto, ¿quién está ejerciendo presión?
el aire. Entonces dice, bueno, presión del aire, no sé cuál es. ¿Ya? En este punto, ¿quién ejerce presión? Ejerce presión la columna de mercurio, pero como el recipiente está abierto, también tienes aquí al aire. O sea, debes considerar que la presión en este punto es la presión de la columna de mercurio más la presión del aire. Entonces, aquí, claro. Entonces, aquí lo que haces es hacer el balance. La presión del aire, que es esta de acá, es igual a 159 milímetros de mercurio más 740 milímetros de mercurio, que es la presión que tienes acá. Opera matemáticamente y te queda que la presión del aire es 899. ¿Me piden esto? Sí y no. O sea, sí he hallado mi respuesta, pero no en las unidades que quiero, porque yo necesito esto expresado en atmósferas. ¿Cómo hago para convertirlo en atmósferas? Lo divides entre 760, ¿no? Porque una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. ¿Cuándo te da eso, chicos? 899 entre 760. 1,182. Excelente. Esa debería ser tu respuesta. Alternativa, la letra B. Tu respuesta. Siguiente pregunta. Te dice, determine las proposiciones correctas. Primero, la temperatura solo se puede medir con un termómetro. ¿Qué tú dices? ¿Verdadera o falsa? Falsa, lo estamos viviendo ahora, ¿no? Te quieren medir la temperatura cuando ingresas a un supermercado o ingresas al mercado o ingresas a un lugar. ¿Qué es lo que hacen? ¿Te ponen un termómetro para medirte la temperatura? No. Lo que hacen es utilizar un aparatito que mide la temperatura en base a radiación ultravioleta, ¿cierto? Es una de las formas, ¿no? O también puedes medir la temperatura a nivel industrial con termocuplas o termómetro de resistencia, ¿no? Hay diferentes formas de cómo medir la temperatura. Por lo tanto, esa alternativa no es correcta, esa es falsa. La siguiente, el calor puede fluir de una manera espontánea de un cuerpo de menor temperatura a otro de mayor temperatura en cierto tipo de fenómenos físicos. ¿Eso es posible? O sea, ¿es posible que el calor se transmita de menor temperatura a mayor temperatura? Es imposible. El calor siempre se transmite de un cuerpo a otro de menor temperatura. Y es más, dijimos que el término calor es un término que ya no deberíamos utilizar, ¿no? Lo correcto sería utilizar el término energía. Pero como el término calor se mantiene en el sistema preuniversitario, mantengamos el término calor, pero es la energía en realidad. Esta energía se transfiere desde un cuerpo hacia otro de menor temperatura. Por lo tanto, la siguiente es falsa. La última, la energía cuando se transfiere lo hace como trabajo o como calor. Claro, ¿no? Acuérdate que por principio de la termodinámica, y eso lo van a ver en física en su momento, ¿no? Trabajo realizado sobre el sistema, trabajo que realiza el sistema sobre el entorno, ¿no? O sea, trabajo que entra, trabajo que sale, ¿no? Calor que ingresa al sistema, calor que sale del sistema. Proceso endotérmico, proceso exotérmico. Eso te va a dar la energía total del sistema. Por lo tanto, acá sería verdadero. ¿Qué vas a marcar acá? Sería falsa, falsa, verdadero. Lo correcto sería solo 3. Alternativa, la letra C. Esa sería tu respuesta. Si la presión inicial del aire encerrado en un cilindro de metal es 900 milímetros de mercurio, a la temperatura de 80,6 Fahrenheit. ¿A qué temperatura en Celsius habrá que aumentar el aire del cilindro para que la presión llegue a 1860? Punto importante. Me dicen que es un cilindro de metal. Entonces, si es un cilindro de metal, significa que sus paredes son paredes rígidas. Entonces, el volumen es constante. Adicionalmente, lo que puedes dar lectura acá, ves que hay un cambio de estado. O sea, estás yendo desde una presión inicial de 900 milímetros de mercurio hasta una presión final de 1860 milímetros de mercurio. ¿Ya? Entonces, el volumen es constante, la presión ha cambiado y la temperatura también va a cambiar, porque obviamente tú quieres saber qué temperatura vas a emplear para poder llegar desde 900 milímetros de mercurio a 1860 milímetros de mercurio. Entonces, es prácticamente resolverlo con la ecuación general de los gases ideales. Entonces, este es mi balón inicial de acero, de metal, que tiene la presión de 900 milímetros de mercurio y la temperatura de 80,6 grados Fahrenheit.
¿ya? El punto es que desde acá yo quiero llegar ¿a qué? A tener una presión de 1860 milímetros de mercurio en el mismo volumen, en el mismo recipiente, y para ello quiero saber cómo va a cambiar la temperatura. ¿Qué es lo que hago? Bueno, primero recordar cuáles son las relaciones entre las escalas. Yo tengo una temperatura inicial de 80,6 grados Fahrenheit y tú recuerda que necesitas la temperatura en Kelvin. Un alumno común y silvestre lo que haría es primero este Fahrenheit convertirlo a Celsius y después del Celsius convertirlo a Kelvin, ¿no? Esto sería una de las formas. ¿Está mal? No, no está mal, pero estás perdiendo un tiempo porque estás haciendo dos conversiones, primero a Celsius y después a Kelvin. Lo que te convendría es pasarlo directamente a Kelvin. ¿Y cómo lo haces? Con esta relación. ¿Qué relación guarda Fahrenheit y Kelvin? La temperatura en Fahrenheit menos 32 sobre 9 es la temperatura en Kelvin menos 273 sobre 5. Entonces, cuando tú trabajas directamente estos dos componentes, lo que vas a decir es esto, que 80,6 menos 32, que es esto, sobre 9 es a la temperatura en Kelvin menos 273 sobre 5. Operas matemáticamente el menos el entre 9 por 5 más 273. ¿Ya? Hiciste tu cálculo, haz tu cálculo. El menos el entre 9, multiplícalo por 5 y súmale 273. Cuando haces esto, él te debe dar un valor de 300 Kelvin. Entonces, tu temperatura inicial equivale a 300 Kelvin. Esto por esto, lo de acá te va a dar 27. 27 más 273 te da 300. Ya tienes tu temperatura inicial. Y ahora yo quiero mi temperatura final. ¿Qué hago? Presión en 1 entre temperatura 1 es igual a presión en 2 entre temperatura 1. Tengo los datos. 900 es a 300 como 1860 es a la temperatura en 2. ¿Cuánto vale la temperatura en 2? 620 Kelvin. Si la temperatura es 620 Kelvin, pero yo la quiero en Celsius, le resto 273. Y al restarle 273 me va a quedar 347 Kelvin. Entonces, ¿qué marcarías como respuesta? Alternativa sería la letra C. Esa es tu respuesta. ¿Ya? Continuemos. ¿Qué volumen en metros cúbicos, en condiciones normales ocupará un gas que está depositado en un recipiente de 150 litros a una presión de 10 megapascal y a una temperatura ambiente de 20 grados Celsius? Bueno, entonces, yo tengo un gas, ¿ya? Este gas está en un recipiente de 150 litros, me dicen, a una temperatura de 20 grados Celsius, equivalente a 293 Kelvin, y ejerciendo una presión de 10 megapascal. Lo que yo quiero es este gas llevarlo a condiciones normales, y en condiciones normales quiero averiguar qué volumen va a ocupar, ¿ya? Entonces, lo primero es tener en cuenta que la presión en 2, o sea, la presión de una atmósfera es equivalente a 0,1 megapascal. Profe, ¿cómo es eso? Es que tú debes recordar que una atmósfera es 10 a la quinta pascal. Esto incluso es algo que vamos a utilizar mucho en física. Una atmósfera es 10 a la quinta pascal, lo que es lo mismo que digas 0,1 megapascal, ¿no? Mega es 10 a la 6, ¿no? Entonces, siendo así, ya sé que mi presión final de una atmósfera, porque estoy buscando condiciones normales, equivale a 0,1 megapascal. La temperatura es 273 Kelvin, porque estamos hablando de condiciones normales, y el volumen no sé cuál es. No sé cuál es lo que quiero, a lo que quiero llegar. Entonces, lo único nada más es que yo estoy cambiando de estado de la misma masa gaseosa. Si es así, entonces pavito en 1 igual a pavito en 2. Tengo la presión en 1 y vale 10 megapascal. La presión en 2, 0,1 megapascal. El volumen en 1, 150 litros. El volumen en 2, no lo tengo. La temperatura en 1, 293 Kelvin. La temperatura en 2, 273 Kelvin. Opero matemáticamente y te va a salir 13.976 litros. Equivalente a que tú digas 13,976 metros cúbicos o, lo que es lo mismo decir, 14 metros cúbicos. ¿Ya? No es necesario que el pascal tú lo transformes en atmósferas o en Torricelli o en milímetros de mercurio, no te preocupes por eso. ¿Ya? Tú preocúpate porque las unidades sean las mismas. Si tienes las mismas unidades, al final se van a terminar eliminando. Porque si tú haces alguna conversión adicional, vas a perder un tiempo valioso en el examen de admisión. Entonces, para este caso, alternativa letra C. ¿Ya? Siguiente pregunta. Te dicen,
Calcule la relación entre la presión entre el estado termodinámico 1, que es este de acá, y la presión en el estado termodinámico 3, que es este de acá, sabiendo que el volumen B1 es igual a 0,25 veces el volumen 3. ¿Ya? Volumen B1 es 0,25 veces el volumen 3. De acá yo deduzco, ¿no? El volumen 1 es la cuarta parte del volumen 3. Es lo que te están diciendo, ¿no? El volumen 1 es la cuarta parte del volumen 3. ¿Ya? Entonces, si él es B, él va a ser 4B al final, ¿no? Porque es lo que te están diciendo. El volumen 1 es igual a 0,25 veces, o sea, la cuarta parte del volumen 3. Si él es B, él es 4B. Esto vamos a revisar. Primero, yo tengo mi gráfico. Es un gráfico de temperatura versus volumen, entonces significa que estas rectas me representan presión constante, ¿no? Lo hemos analizado cuando hemos visto la parte teórica. Si tenemos temperatura y volumen, estas rectas me representan presión constante. Entonces, si es presión constante, vamos analizando punto por punto, ¿ya? En 1, si esta presión yo lo llamo P1, en 2, la presión sigue siendo P1, porque esta presión en cualquier punto es constante, ¿ya? Ahora, otro punto adicional. Si aquí, ¿ya? Si aquí la presión es P3, entonces en 4 la presión también tiene que ser igual a P3, ¿no? O sea, tiene que cumplirse lo mismo, ¿ya? Lo mismo, P4. Ahora, otro punto, analicemos. Me dicen que el volumen 1 es la cuarta parte del volumen 3. O sea, el volumen 1 es el volumen 3 como 1 es a 4. Lo que te había mencionado hace un momento. Si el volumen 1 vale B, el volumen 3 vale 4B. ¿Ya? Entonces, ¿por qué yo estoy haciendo todo esto? Porque a ti te piden la relación entre la presión en 1 y la presión en 3. O sea, todo debo tratar de llevarlo a una expresión entre 1 y 3. 2 y 4, la verdad, no debería por qué complicarme, ¿no? O no debería tomarlo en cuenta. Me interesa a mí 1 y 3. Y a eso debo enfocarme, ¿ya? Entonces, analicemos. Si yo voy en el tramo de 2 a 3, ¿ya? En el tramo de 2 a 3, las presiones no son iguales, los volúmenes tampoco son iguales, pero la temperatura sí es la misma. Porque si yo trazo aquí una horizontal, la temperatura en 2 es igual a la temperatura en 3. O sea, entre 2 y 3 el proceso es isotérmico. Y para un proceso isotérmico que se cumple, que la presión por el volumen acá es igual a la presión por el volumen acá. ¿Cuánto es la presión por el volumen acá? Bueno, la presión vale B1. El volumen es un volumen B que tú no conoces cuál es. ¿Ya? La presión aquí vale P3 y el volumen acá es B3. ¿Ya? Ya tengo esa relación entre 2 y 3. Ahora busquemos la relación entre 1 y 4. Entre 1 y 4 va a ocurrir exactamente lo mismo. Es un proceso isotérmico. Presión en 1, volumen 1, presión en 3, volumen en 3. La presión en 1 por volumen 1 es esto que yo tengo acá. La presión en 3 por el volumen en 3 es el volumen acá, que es este mismo volumen. Porque mira, para él el volumen es este y para él el volumen es este. Estamos hablando del mismo volumen. ¿Ya? Entonces, ¿qué puedo hacer yo? En realidad tú puedes hacer varias cosas, pero yo te recomendaría que cuando tengas este tipo de ejercicios, multiplica, ¿no? ¿Qué pasa si tú multiplicas a él por él? Si yo multiplico a él por él, lo que va a ocurrir es esto. Presión 1 por volumen 1, presión 1 por volumen B, que es este, es igual a presión 3 por volumen B, que es este, multiplicado por presión 3 por volumen 3. A presión 3, volumen B, que es este, y presión 3, volumen 3. ¿Dónde está esto? Presión 1, volumen 1 es este de acá, multiplicado, perdón, es esto por esto, ¿ya? Estoy multiplicando esto por esto. Presión 1 por volumen 1 es presión 1 por volumen B. Y ahora multiplicas el por él, será presión 3, volumen 3 y presión 3 por el volumen B. ¿Por qué hago esto? Porque este volumen y este volumen se van, ¿no? Y al hacer que el volumen B y volumen B se vayan, lo que va a pasar es que la presión 1 es a la presión 3 al cuadrado, como el volumen 3 es al volumen 1. Y chicos, ¿tengo la relación entre el volumen 3 y el volumen 1? Sí. Despejando de acá, la presión en 1 es a la presión 3, como 4B es a B. Despejas, ¿no? Y te va a quedar que la presión 1 es a la presión 3, como el valor de 2. Entonces marcarías como respuesta la letra D. Esa es tu respuesta. ¿Ya? Entonces, el punto, creo que matemático, está en multiplicar esto
para que puedas eliminar a B, ¿ya? Y que tú te quedes con una expresión en función de P1 y P3, que es lo que te están pidiendo, en función de B1 y B3, que son valores que ya has obtenido también, por lo menos en una proporción. Entonces, esto de acá viene a ser tu respuesta.